Dios les bendiga nuevamente, estamos aquí esperando, haciendo otro intento a ver si el audio mejora. Estamos cambiando de dispositivo a ver, ¿verdad? Si esa es la razón. Por favor, me pueden indicar si se escucha. Qué bueno, aleluya. Así que volvemos otra vez a comenzar. Y hoy dijimos que íbamos a hacer una interrupción en la unidad, ¿verdad? Que ya habíamos comenzado el domingo pasado sobre las cartas universales. Aleluya. Porque hoy vamos a celebrar, hoy vamos a discutir un evento que se celebra, ¿verdad? En el día de hoy. Y este evento dijimos que era la resurrección de Jesús. Dijimos que es importante celebrar el evento de la resurrección de Jesús porque es lo más importante, perdonando la redundancia, de todo el evangelio. Así que todos los evangelios, estamos hablando de Mateo, Lucas, Marcos y Juan, todos recogen ese evento, pero el expositor nos lleva a ver hoy la perspectiva de Juan. Así que desde esa óptica de Juan es que vamos a comenzar y vamos a ir llevando la clase. Así que me acompañan por favor a Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Y vamos a considerar los primeros dos versículos. Versículo 1 y versículo 2. Nos pueden indicar si por favor se está escuchando bien la transmisión. Qué bueno. Versículo 1 y 2. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y a otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Ok, dijimos que habían cosas que nosotros teníamos que dilucidar con respecto a estos dos versículos. Lo primero que tenemos que saber es que el primer día de la semana se refería a domingo, puesto que hay ¿verdad? Muchas personas que piensan que el primer día de la semana es lunes por su condición laboral. Pues la realidad es que en términos bíblicos el primer día de la semana comienza domingo. Aleluya. También estábamos preguntando quién era María Magdalena. La Biblia nos lleva en Lucas capítulo 8 y reconocemos que a esta mujer había sido liberada de 7 demonios, dice la palabra del Señor. También añade la historia que era de la ciudad de Magdala y por eso se llamaba Magdalena, María Magdalena. Aleluya. Y aparentemente tenía también mucho dinero, porque en Lucas también la menciona en un grupo de mujeres que ayudaba a Jesús con sus bienes. Aleluya. Así que de alguna manera pues financiaban, ¿verdad? La campaña de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Como la vinculan con dinero, pues se le asocia a esta mujer que en los evangelios también aparece rompiendo el frasco de perfume, que la critican porque era muy caro el perfume, porque no se le daba a los pobres. Por esa razón, ¿verdad? Se le asocia con esta mujer. Y también al ser la ciudad de Magdala famosa por la prostitución, pues entonces también se le asocia con aquella mujer que Jesús perdonó, que la encontraron en pleno acto de adulterio. No sé si recuerdan que Jesús le dijo: vete y no peques más, después que estaba todo el pueblo dispuesto a apedrearle. Pero la realidad es que la Biblia no especifica si estas mujeres que nosotros acabamos de mencionar pues se refieren, ¿verdad?, específicamente a María Magdalena. Pero sí, María Magdalena en efecto estuvo, ¿verdad?, desde el principio, desde que ella fue liberada, al lado de Jesucristo, al lado de María. Vio, ¿verdad?, toda la crucifixión, vivió la angustia
de toda la pasión, ¿verdad? Al ver a Jesucristo, cómo vivía estas últimas horas, aleluya. A lo que te quiero llevar es que María Magdalena, ¿verdad? Desde que ella fue liberada, se convirtió en una fiel seguidora de Jesús, hasta, ¿verdad?, a tal punto que sufrió la muerte del maestro, y ya mismo vamos a ver hasta qué punto. Así que ella estuvo con Jesús, lo vio cargando la cruz, y debería estar en una tristeza, sumergida en una tristeza brutal, aleluya. Así que en su dolor, dicen los versículos que nuestro hermano Cristian leyó, que en su dolor ella salió muy de mañana. ¿Y a dónde se dirigía? Dice que se dirigía al sepulcro, porque ella sí también sabía dónde lo habían puesto, porque ella había ido ya con María la mamá en el momento, y con José de Arimatea, a colocar el cuerpo. Así que ella sabía dónde lo habían colocado. Dice que estaba oscuro, y que ella vio cuando llegó allí. La piedra quitada, ¿verdad? ¿Y qué pensarías si hubiera sido tú? ¿Qué pensarías? Vas de madrugada al cementerio, hazte la escena en tu mente. Vas al cementerio en la mañana, muy de madrugada, a ver la tumba de algún ser querido. Tal vez muchos están durmiendo porque todavía no ha amanecido, todavía está oscuro, y cuando tú llegas a la tumba, ves la tapa de la tumba de tu ser querido removida. ¿Qué tú piensas en ese momento? Que la profanaron. La profanaron. ¿Qué puedes pensar? Se lo llevaron. ¿Te asusta? Saldría uno, ¿verdad? Tal vez corriendo de allí, ¿verdad? Y en este caso, en el caso de María, la piedra, pues, ella ve la piedra removida y no ve ningún soldado por todo aquello. Cuando se supone que los soldados estuvieran allí custodiando en la tumba, ve la piedra movida, no ve a ningún soldado por allí. ¿Y qué fue lo primero que ella piensa? ¿Se lo robaron? ¿Quién fue? No sé. En estos momentos no hay cabeza para pensar en eso. Lo importante es que la primera impresión, se lo robaron, estoy asustada, piensa ella, tengo que compartir esto es una noticia, tengo que decirlo. Se robaron al maestro. ¿Y qué hizo entonces? Corrió a los discípulos, corrió a avisarle a Pedro y a quién más. Dice ahí, dice, y al otro discípulo, aquel a que Jesús amaba, o aquel al quien amaba Jesús. Aleluya. ¿Y quién será este otro discípulo? Juan mismo. Juan. Y es interesante, ¿verdad? Todos sabemos que Juan era el que se recostaba en el pecho del maestro, ¿verdad? El discípulo amado. Lo conocemos como el discípulo amado. Y Juan es el mismo que escribe este relato. Así que tenemos este testimonio de primera mano. No de alguien que se lo contaron, sino de alguien que estuvo allí, de alguien que lo vivió. O sea que el escritor de este libro es el que lo está narrando. Aleluya. El que lo vivió. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, ella dice, María Magdalena dice, se lo llevaron y no sabemos dónde está. ¿Cómo se sentiría María en esos momentos? ¿Cuál sería la emoción de ella? Estaría angustiada, estaría desesperada, no pudiera estar en alegría, no estaba en descanso, estaría en desesperación, estaría en un shock. En ese momento su pensamiento no estaba
en la resurrección. Aunque Dios o Jesús ya se lo había dicho muchas veces. Muchas veces Jesús hablaba de que era necesario que Él fuera sacrificado, de que Él sufriera, de que Él fuera muerto y de que Él iba a resucitar. En muchas ocasiones Jesús lo había dicho, pero en estos momentos el trauma que está pasando María no piensa en eso, no recuerda nada de la resurrección. Aleluya. Así que la angustia del momento, pregunto yo, la angustia del momento, la desesperación, te puede llevar a olvidarte de las promesas de Dios. Lamentablemente sí. La desesperación y la angustia nos puede llevarnos a olvidarnos de esas promesas que ya Dios nos ha hecho. Y qué falta nos hace a nosotros creer eso hoy, que independientemente de las circunstancias que nosotros estemos viviendo, por las cuales estamos pasando, no nos podemos olvidar que hay un Jesús que dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin, y que Él tiene cuidado de nosotros. Aleluya. Así que la angustia no puede, aleluya, opacar la presencia de Dios en nuestras vidas. Vamos a seguir leyendo versículos 3, 4 y 5. ¿Quién me lo lee, por favor? Versículos 3, 4 y 5. Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba. Ambos iban corriendo, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero a la tumba. Se agachó a mirar dentro y vio los lienzos del lino apoyados ahí, pero no entró. Ok. Dice aquí que cuando María, le notificó a Pedro y a Juan, que era el discípulo amado, ¿cómo ellos salieron? Corrieron, salieron en estampida. Aleluya. Y yo espero, ¿verdad?, que cuando a nosotros nos den la autorización de podernos, que cuando Wanda Vázquez diga que nos podemos volver a congregar, también nosotros salgamos como estampida, aleluya, al encuentro con Jesús. Gloria a Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos esperan en ese momento? Amén. Aleluya. Pues ellos salieron corriendo. Ellos salieron, ¿verdad?, a las millas, en una carrera ahí de 100 metros. Salieron corriendo hasta el sepulcro, aleluya, deseosos de ver ¿verdad?, lo que estaba sucediendo. Pedro y Juan recibieron una noticia. ¿Qué noticia ellos recibieron? De parte de María Magdalena, lo que quiero analizar es la perspectiva de María. ¿Cuál fue la noticia que recibe Pedro y Juan? Que no estaba el cuerpo de Jesús. No fue que resucitó. La noticia no fue que resucitó Jesús, sino que ¿cuál fue? Que se lo robaron. Se lo robaron. Se robaron el cuerpo y salieron a las millas. ¿Quién llegó primero? El otro discípulo. El otro discípulo llegó primero. Salieron a la vez, pero uno de ellos, dice la Biblia, que llegó primero. Recuerde que Juan era el más jovencito. De hecho, ¿verdad?, dice la palabra que era el más joven de todos los discípulos, ¿verdad? Pero aunque llegó primero Juan, ¿qué pasó? No entró. Aleluya. No se atrevió a entrar. Vio de lejitos y se quedó afuera. Aleluya. De aquí nosotros pudiéramos sacar un mensaje para aquellos predicadores que nos están viendo. Por ejemplo, no todo el que llega primero está capacitado para entrar. Aleluya. ¿Quieres otro tema para otra predicación? No es el que llega, es el que Dios llama. Aleluya. Gloria a Dios. En realidad, pues no sabemos, ¿verdad?, por qué no entró. Puede ser que haya tenido miedo, pero ¿por qué otra razón también puede ser que no haya entrado? Pues según la ley, los judíos no podían tocar cadáveres muertos.
Si no, tendrían que pasar por un proceso con el sumo sacerdote de limpieza. Pudiera estar, ¿verdad? El hecho de no contaminarse con lo inmundo. Y un muerto, pues seguramente es inmundo. Esa pudiera ser una razón. ¿Qué otra razón? Juan fue de los que vio a Jesús morir. A lo mejor estuvo con María y María Magdalena cuando lo sepultaron. Y posiblemente él habrá hecho recordar las palabras de Jesús, porque él siempre estaba cerca de Jesús. Que a lo mejor eso, él lo que dijo, si dejaron tuvo que analizar, hay algo aquí diferente que no puede haber sido que se lo robaron. Ok, pero ¿por qué no entró? Es lo que estamos, porque si llega primero, se queda de lejito y no entra. Uno de los posibles ¿verdad? Argumentos puede ser el miedo, otro puede ser que por no tocar lo inmundo, pero también pudo haber sido por deferencia. No sé si hay alguno de los hermanos que puedan contestar. Uno dice que tal vez tuvo miedo, pero también pudo ser por deferencia, siendo Pedro el primero que llamó Jesús, pues entonces le tenían cierto grado de respeto a Pedro. Así que entonces él pudiera pensar, no, vamos a esperar a que el apóstol que más autoridad tiene entre nosotros, ya sea por pedigrí o porque así Jesús tenía un trato especial con él, vamos a esperar que él sea el que tome la decisión si entramos o no entramos. Así que seguimos leyendo en el versículo 6 y versículo 7. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Ok. ¿Qué podemos deducir de esta escena que vio Pedro? Y ve Juan, porque una vez entra Pedro, Juan va detrás y entraron al sepulcro. El lienzo era la manta con que cubrían el cuerpo, ¿verdad? Y el sudario era el paño que le ponían sobre la cabeza. ¿Cuál fue el escenario que ellos vieron? Ellos vieron los lienzos en un lado y vieron el sudario enrollado en otro lado. ¿Qué pudiéramos deducir de aquí? Y los hermanos pueden opinar, ¿verdad? Desde allá, desde sus casas pueden opinar. ¿Qué pudiéramos ver? Los lienzos estaban a un lado, el sudario estaba enrollado en un lugar aparte. Les pregunto, ¿qué hubiera pasado si se hubiesen llevado el cuerpo en verdad? Hubieran llevado todo. Se lo llevan con todo, porque tienen miedo, ¿verdad? El que va a robar va asustado, sabe que no tiene mucho tiempo, tiene que aprovechar la oportunidad, así que no puede, lo coge con todo y se lo lleva. Aleluya. Pero más sin embargo, que vemos aquí en la escena, ¿qué refleja la escena? Aquí los que han estudiado justicia criminal, estamos en el área, ¿verdad? En la escena del crimen. Entramos allí y ¿qué vimos? Evidencia. ¿Qué refleja esta escena? Si vemos los lienzos en un lado y el paño recogido, dice doblado y enrollado encima. ¿Qué refleja esta escena? Que alguien... Es imposible que un hombre o una persona se lo hubiera llevado. Que no había prisa. Uh-huh. Tal vez si hubiera, si hubiese prisa, tal vez hubiésemos encontrado, no hubiésemos encontrado los lienzos y tal vez lo que le tapaba la cara estuviera en el piso tirado casi a lo mejor frente a la puerta, frente a la cueva. Mas sin embargo vemos todo organizado, no había prisa, dio tiempo para doblarlo y dio tiempo para enrollarlo. Pregunto yo a ustedes y a los que están cuando usted se levanta tarde, ¿usted hace la cama? No. Que usted hace y se va, ¿verdad?
Digo, aquellos que recogen la cama. Aleluya. Así que da a entender la escena que no hubo prisa, nadie lo estaba orando, el que estuvo allí y ya no está, se levantó con toda calma y puso todo en su lugar. Aleluya. Vamos al versículo 8 y 10. Seguimos leyendo. 8 y 9, del 8 al 10, perdón. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Ok. ¿Qué pasó cuando el otro discípulo entró? ¿Qué dice? Cuando Juan entró, Vio y creyó. que vio y creyó. Aleluya. ¿Qué él vio? Estaba vacía. La tumba estaba vacía. Aleluya. Y los lienzos estaban en orden. ¿Qué creyó entonces? Hizo el análisis que ustedes hicieron en estos momentos. Y entonces él creyó, vio y creyó, se acordó de lo que decía la Escritura. ¿Qué decía la Escritura? Resucitaría. Que él iba a resucitar. Aleluya. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Y qué bueno es que nosotros, cuando nosotros podemos unir las Escrituras a nuestra experiencia personal. Aleluya. Y créeme que lo que estamos viviendo en estos momentos es un tiempo donde necesitamos con urgencia unir las Escrituras a lo que nosotros estamos viviendo hoy en día. Si nosotros hacemos eso, eso va a producir paz y va a hacer que nosotros podamos entender muchas cosas. Amén. Aleluya. Bien, vamos en el versículo 10 que leyó nuestra hermana Angeli. Ahí dice que ellos volvieron a los demás discípulos, y cuando uno lo lee así, pues piensa, ¿verdad?, que pudieran haberlo hecho pacíficamente. Pero ¿cómo usted piensa que ellos lo hicieron? ¿Qué ustedes creen? ¿Cómo ellos regresarían? Corriendo como nosotros. Bueno, hay uno que no creyó. Los demás no creyeron. Juan fue el único que creyó. Todos los dos estaban pensando quién se lo habrá robado. Los demás. Pero Pedro y Juan, al momento que ellos entran a la cueva, aleluya, y ven y hacen el análisis, espérate, que aquí no se lo pudieron llevar, esto quiere decir entonces, porque dice Juan que entonces vio y creyó, esto quiere decir entonces que resucitó. ¿Cómo salieron entonces a decirle la noticia a los discípulos? ¿Cómo se lo iban a decir a los otros? Pensando, mire, si ellos vinieron corriendo a las millas a mirar lo que estaba pasando, una vez ellos llegan a una conclusión poderosa, ¿cómo salieron? Emocionado. Más rápido todavía. Salieron a las millas a contar, aleluya, lo que habían visto. Correrían más rápido aún, pero hubo alguien que no corrió. Hubo alguien que se quedó, que aún seguía sumergida en su tristeza. ¿Quién fue? María Magdalena. Vamos a ver el versículo 11. ¿Qué dice el versículo 11? Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Ok. Yo me imagino que Pedro y Juan, ellos estaban dentro del sepulcro y analizaron, ¿verdad?, lo que vieron. Y cuando llegan a la conclusión, lo dicen en voz alta. Dirían, mira, aquí no hay otra cosa que Jesús resucitó. Seguramente María escuchó eso. María llega más adelante, pero estaba allí. Dice la palabra que estuvo allí, estaba afuera, no se atrevió a entrar. Y seguramente estos muchachos salieron corriendo y gritando. Salieron de la emoción, ¡resucitó! ¡Resucitó! Y salieron corriendo y se lo van a decir a todo el mundo. Aleluya. Así que María seguramente escuchó la manera en que ellos interpretaron la escena que ellos estaban viendo. Aleluya. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué María no sale emocionada igual que ellos? ¿Por qué María se queda allí llorando
Aleluya. No creía que resucitó. No creían. La angustia. Aleluya. Hay gente que se ciega cuando está en el dolor, Amén. puede ver las cosas que Dios está obrando y se ciega. Amén. Porque no todos procesan el momento o el estado de la muerte de la misma manera. Hay unos que son más sensibles que otros. Hay unos que aceptan la pérdida más rápido que otros. Y sin duda alguna, María, ¿verdad?, seguía patinando, aleluya, en el dolor de la separación, seguía patinando en el dolor de la pérdida, se quedaba, como dice la pastora, ahí pensando en el momento, en la angustia, y no le daba paso a la realidad de una promesa que estaba siendo cumplida en ese momento. El dolor, la angustia la pudo haber cegado, aleluya. Pero la mejor manera de poder salir de este estado es lo que dijimos ahorita, es unir las escrituras con nuestra experiencia propia. Nosotros tenemos que, cuando pasemos por un momento difícil, por un momento triste, por un momento de choque emocional, nosotros tenemos que pensar inmediatamente qué dice la palabra con respecto a la situación que estoy viviendo. Aleluya. Y seguramente cuando nosotros hacemos ese ejercicio es más fácil asimilar el proceso emocional que yo estoy pasando. Si no le damos paso, aleluya, a que la palabra de Dios nos ministre, nuestro dolor, nuestra pena, va a querer opacar la realidad de Dios en nuestra situación. Y recuerda, hermano, que no importa lo que nosotros estemos pasando, lo que nosotros estemos viviendo, Dios sigue siendo Dios. La realidad de Dios no cambia en nuestras vidas, cambia nuestras circunstancias, cambia nuestra manera de ver las cosas, puede cambiar hasta nuestra fe, pero Dios no cambia, Dios es inmutable, Dios sigue igual, siendo igual de poderoso, de perfecto, de omnisciente, de omnipresente, aleluya. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Las circunstancias que nosotros podamos tener no limitan el poder del Dios a quien nosotros le servimos. Aleluya. Gloria a Dios. Y si nosotros dejamos que esa realidad de Dios sea opacada por el dolor, vamos a perder entonces toda esperanza. Toda esperanza. Y precisamente el evento de la resurrección, aleluya, lo que trae al mundo es esperanza, aleluya. Hubo en una ocasión que Pablo estaba en el pueblo de Corintio y había una disputa entre creer y no creer en la resurrección, entre los que creían y los que no creían en la resurrección. Y Pablo establece su argumento. Y dice, alguien que me busque, Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. Versículo del 12 al 14. Vamos a ver qué dice Pablo a los corintios que dudaban de la resurrección. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Aleluya. Pablo lo que le está diciendo es, mira, la resurrección de Jesucristo es tan importante que si esto no hubiera pasado, en vano nosotros predicamos. Y yo me imagino a Pablo no tan pasivo defendiendo este argumento, porque más adelante dice, y quisiera que lo escucharan, estamos leyendo en el mismo Primera de Corintios capítulo 15, versículo 14, dice, y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana también es nuestra fe.
y somos hallados falsos testigos porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo, el cual no resucitó. Y si en verdad, aleluya, los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron con Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero después dice, con toda autoridad, aleluya, que Dios le ha dado, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos seremos vivificados. Aleluya. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Y esto es poderoso, y este mensaje de la resurrección, aleluya, tiene que causar en nosotros esa emoción. Mira, en la versión Nueva Traducción Viviente dice, así como todos mueren porque todos pertenecen a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Aleluya. ¿Cuántos pertenecemos a Cristo? Aleluya. Aleluya, eso es esperanza. Por eso es que decimos que la resurrección es igual a esperanza. Aleluya. Y cuando nosotros permitimos que la angustia, que el dolor, que el caos de la situación robe esa esperanza, estoy vacío, estoy seco. Aleluya. Mas sin embargo, cuando recibo esa palabra, cuando yo la uno, esa palabra a mi experiencia, me da paz. Cuando yo uno esa palabra a mi experiencia, aleluya, me aumenta el gozo. Y puedo estar gozoso en la prueba. Aleluya. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Y qué bueno, ¿verdad? Que nuestro Señor tiene tratos con aquellos que le aman. Y una serie de detalles con aquellos que de corazón le buscan. Y no hay duda alguna que María Magdalena estaba sufriendo, ¿verdad? Porque obviamente ella amaba a Jesús. Y en su infinito amor, el infinito amor de Dios, el infinito amor de Jesús y su misericordia, oiga, le regaló a María Magdalena la experiencia más hermosa de su vida. Vamos a leer en el versículo 12 y versículo 13. ¿Qué dice, pastora? Dice, vio a dos ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera y el otro a los pies, en el lugar donde estaba el cuerpo de Jesús. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron los ángeles. Porque se ha llevado a mi Señor, contestó ella, y no sé dónde lo han puesto. Al 14. O no, déjalo ahí. Y le dijeron, mujer, ¿por qué Lloras. lloras? Aleluya. ¿Y qué le contesta ella? Se han llevado del cuerpo. Fíjense la tristeza de ella, en la que ella está sumergida, que ni siquiera se da cuenta de que está hablando con unos ángeles. El dolor, ¿verdad?, opaca, la angustia opaca la realidad de lo que ella está viviendo. ¿Cuál es otra señal de su aflicción? Otra señal de su aflicción es que cuando le preguntan por qué llora, ella vuelve a decir, repite nuevamente, se llevaron el cuerpo. Aleluya. Se han llevado a mi Señor. ¿Sería falta de fe? Yo creo que no es falta de fe, pero es que cualquiera podría llegar a esa conclusión. Porque, por ejemplo, el que no le está sirviendo al Señor o no, ¿verdad?, no tiene esos principios, dice, eso fue que abrieron la tumba y se lo llevaron. Puede ser eso. No necesariamente puede ser que es falta de fe, porque María
María vio los milagros que hizo Jesús. María vio, aleluya, cómo Dios usaba a su hijo de manera poderosa. María fue testigo en su vida personal de que había sido librada de 7 demonios. Por eso ella servía al Señor con agradecimiento. Ella tenía fe, aleluya, pero estaba pasando por un shock emocional muy fuerte y necesitaba ayuda. Así que el dolor, aleluya, puede opacar tu razonamiento. Así que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Cuando vemos personas que son cristianas, que han vivido toda su vida en el Evangelio y de momento el shock de la muerte de algún familiar lo desestabiliza emocionalmente. Tengamos cuidado de decirle, oye, pero ¿en qué Dios tú has creído? Aleluya. Tengamos cuidado de juzgar la fe de esta persona. Está pasando por un shock emocional que tal vez si lo hubiera pasado a usted lo sabe manejar mejor que ella, pero en ese momento ella necesita ayuda más que juicio. Aleluya. En ese momento, claro, ¿verdad? Cuando hablamos de separación de un familiar, hay términos para trabajar con eso. Se dice que el luto más allá de 2 años ya es algo ya que no es saludable para la persona. Los primeros 2 años de la separación es difícil. Ya una vez pasan 2 años, pues ya entonces hay que trabajar con la situación. Si la persona sigue todavía dolida y sigue constantemente ¿verdad? Viviendo ese momento y extrañando, aleluya. Pero ya eso, ¿verdad? Son otros casos. Pero en estos momentos, eso era reciente lo que estaba viviendo María Magdalena. ¿Cuántos días? 3 días. Hacían 3 días, ¿verdad? Este era el 3er día que ella había visto lo que sucedió. Aleluya. Pero en ese shock emocional que nosotros nos podemos desviar de la realidad que estamos viviendo, aleluya, el Señor vuelve y tiene un cuidado especial con María, aleluya. Y vuelve a tenerlo con nosotros hasta que nosotros entendamos. Dice el versículo 14 al 16, ¿qué dice? Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. 16, por favor. Jesús le dijo, María. Volviéndose a ella, le dijo, Raboni, ¿qué quiere decir maestro? Ok, ¿alguna reacción sobre esto? Quiero escucharlo. Sucede que ella estaba hablando con los ángeles. Ella le dice a los ángeles, se llevaron el cuerpo del maestro. Una vez más, aleluya. Y de pronto ella miró hacia afuera y vio desde afuera una figura. ¿Quién era esa figura? Jesús. Háblenme al respecto. ¿Qué pasó? ¿Lo conoció? ¿No lo conoció? No lo conocí. ¿No lo reconoció? ¿Qué le dice Jesús? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la conversación? ¿Qué dice ella? Lo mismo que le dicen los ángeles. Le dice ella piensa que es el jardinero, ella piensa que es el hortelano, el que trabaja, ¿verdad? Por allí, y ella dice, pudiera hasta acusarlo. Dice, Señor, si tú te lo has llevado, dímelo. Aleluya, mira hasta dónde puede llegar la tristeza. Aleluya. Hasta dónde puede llegar la angustia. Ella le dice, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto. Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué hace Jesús? Jesús no le había hablado en todo esto. Simplemente se apareció. Ella comienza la conversación en su angustia. Lo acusa, le dice, si tú te lo has llevado, dímelo. Aleluya. ¿Qué hace ella?
¿Qué hace Jesús? La llama por su nombre. La llamó, aleluya. La llamó por su nombre, aleluya. Pero, ¿por qué no lo habrá reconocido primero? Tal vez el resplandor del Señor era diferente. Una vez el Señor resucitado, ese cuerpo era diferente. Recuerden que la última imagen que ella tiene de Jesús, ¿cuál es? Crucificado. Destrozado, su cuerpo desfigurado. Dice la palabra, ¿verdad? Que más sin atractivo le veremos para que lo deseemos. Lo que quiere decir Isaías era que el cuerpo de Jesucristo iba a estar tan destrozado que iba a estar irreconocible, y en ese momento desearíamos verlo tal y como lo conocíamos. Aleluya, es lo que quiere decir esa expresión. Así que el último recuerdo que tiene María Magdalena es ese rostro desfigurado, es ese cuerpo ensangrentado. Aleluya. Y esa imagen sigue pasando por tu mente constantemente. Aleluya. Repitiéndose una y otra vez. Está la tristeza. Aleluya. Y está también las lágrimas en sus ojos, ¿verdad? La angustia tal vez pudiera hasta tener cansancio físico de tanto llorar, aleluya, pero hubo algo que la revitalizó. Hubo algo que de pronto la llenó de vida, hubo algo que de pronto la sacó de ese estado, aleluya, de inconsolable en que ella se encontraba. ¿Qué fue eso que de pronto la revitaliza? Lo dijo nuestra hermana Angeli. No, la llama por su nombre. La llama por su nombre. Cuando esa mujer, aleluya, escuchó la voz de Dios, escuchó la voz del amado, del maestro, de aquel por el cual ella había aprendido tantos años, aleluya, aquella voz, aleluya, que la corregía, pero aquella voz que también, aleluya, le indicaba qué tenía que hacer con amor, aleluya. Cuando escucha que la llaman por su nombre. Oh, gloria a Dios, aleluya. Hay si me puedes buscar en Juan capítulo 10, ahí mismo, pero en el capítulo 10 dice algo con respecto a la voz de Dios. Juan capítulo 10. Versículo 27 al 28. Juan capítulo 10, 27 al 28, ¿qué dice? Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Aleluya. Mis ovejas oyen mi voz. Aleluya. Gloria a Dios. Y yo las conozco y me siguen, aleluya. Cuando tú tienes una relación con Dios, cuando tú has estado con Jesús, aleluya, tanto tiempo, tú reconoces, entre muchas voces, tú reconoces cuál es la voz de Dios, aleluya. Y en el momento difícil, habrá muchas voces que tú puedas estar escuchando. Habrán voces que te digan, es difícil lo que estás pasando, no vas a salir de ahí. Habrán otras voces que te digan, tú no estás capacitada para eso. Habrá otras voces que te digan, ya Dios no te escucha, aleluya. El pecado que tú has cometido es tan grande que no merece el perdón de Dios. Y todas esas voces lo que acumulan es angustia, aleluya. Pero dentro de todas esas voces, aleluya, tú puedes escuchar una que te dice, venid los que están cargados, aleluya, y trabajados, que yo os haré descansar. Y ahí tú puedes discernir, no, esa voz es la de mi amado, esa voz es la de mi pastor, a esa voz es que yo voy a escuchar, aleluya, gloria a Dios. Y qué mejor si te llama por tu nombre, aleluya, porque es que el sonido de tu nombre en la voz de Dios es algo especial.
tiene que ser algo diferente. Aleluya. Identifica que hay una relación personal contigo y con Él. Tú te tienes que sentir privilegiado. Aleluya. Que el propio Jesús te llame por tu nombre. Gloria a Dios. Y Él le dice, y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y ese versículo 28 que leyó nuestro hermano Cristian es precisamente la esperanza que necesita María en estos momentos para sentir gozo en el momento más difícil. Dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Cuál fue la reacción de María al escuchar la voz de Jesús? Versículo 17. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, y mi Dios y a vuestro Dios. Okay. O hay otra versión que dice, no te aferres a mí todavía, aleluya, no voy al Padre. O sea que la reacción de María, ¿cuál fue cuando escuchó a Jesús? Abrazarlo. Chacho, mira, no te vayas, te encontré, no te robaron, es cierto lo que dice la palabra, resucitaste, tú eres vida, tú venciste la muerte, no quiero que te vayas de aquí. Wow, gloria a Dios, aleluya. Se aferró, aleluya, a ese incondicional amor de Jesús, aleluya. Yo no sé si usted se emociona, pero yo lo hubiera abrazado igual, aleluya. Yo me hubiera puesto igual de contento, aleluya, de ver al maestro cumpliendo su promesa. Imagínate la emoción, no lo quisiera, ¿verdad? Dejarlo ir. Y esa es la reacción que debe crear en nosotros la resurrección de Jesús. La reacción que debe tener, aleluya, la resurrección de Jesús en nuestras vidas tiene que ser gozo, tiene que ser alegría, tiene que ser algo que nos impulse a decirle al mundo, aleluya, que a diferencia de los demás dioses, que a diferencia de los demás personajes que la gente pueda adorar, aleluya, todos ellos una vez muertos permanecen en sus tumbas, mas sin embargo la de Jesús está vacía. Aleluya, gloria a Dios. Eso es lo que nos debe causar gozo y nos debe causar, aleluya, ese deseo de compartir el Evangelio. Terminamos leyendo porque ahora ya van a tocar la campana, aleluya, gloria a Dios. Nadie te vio. Aleluya. Versículo 18, ¿qué dice? ¿Qué dice el versículo 18? María Magdalena encontró a los discípulos y les dijo, he visto al Señor, y les dio el mensaje de Jesús. Ok, imagínate, Pedro y Juan ya habían salido corriendo, ¿verdad? Pedro y Juan hacía rato salieron corriendo mientras Jesús se quedó hablando con María Magdalena. Así que Pedro y Juan fueron a llevar el mensaje que decía, el Señor resucitó, fuimos a la tumba está vacía, ya Él no está allí, Él resucitó como decía la Escritura. Pedro y Juan pudieron llegar a haber dicho eso, pero hasta ahí. Pero cuando llega María, aleluya, refuerza ese argumento, refuerza esa noticia diciendo, aleluya, yo lo vi y hablé con él. Wow, aleluya. Es cierto, la tumba está vacía, él resucitó, yo lo vi y hablé con él. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Imagínense, aleluya, ¿verdad? Ese momento hermoso que crece otra vez la esperanza en todos y cada uno de estos discípulos, aleluya. Verdaderamente el tener ese mensaje en nuestros labios, Él resucitó, cambia ambiente y cambia la atmósfera. ¿Sabe qué significa que Jesús resucitó? Aleluya. Que Dios aceptó el sacrificio de Cristo por nuestros pecados y ahora tenemos acceso a Él a través de Jesucristo. Aleluya.
¿Será o no será un motivo eso de alegría? ¿Será o no sería eso una buena noticia para nosotros compartir? Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Ella se llevó, ¿verdad? Como dice nuestra hermana Michelle, se llevó la mejor parte al final, aleluya. Fue la primera de muchos que vieron a Jesús resucitado. Tuvo ese honor y tuvo ese privilegio, aleluya, de ser la primera mujer, siendo mujer, aleluya, para que veas que el Evangelio sigue dignificando a la mujer, aleluya. Fue la primera y siendo mujer fue la primera persona de los discípulos, aleluya, que vio al Maestro resucitado. Este concepto de la resurrección de Jesucristo es bien amplio y tiene muchos detalles que muy bien vale la pena nosotros analizar. ¿Quién movió la piedra? ¿Por qué? ¿Cómo sellaron, verdad, la piedra? ¿Qué pasó en ese sábado de gloria? ¿Qué pasó con los soldados que estaban allí? Todo ese tipo de preguntas sería bueno que nosotros lo estudiáramos y lo analizáramos. Así que lo quisiéramos hacer este próximo miércoles, nuevamente desde la sala de mi casa. Así que vamos a estudiar la resurrección de Jesucristo con todos estos pormenores, aleluya, que muchas veces pasamos por encima y no le damos el debido cuidado y no nos vamos al detalle. Pero si usted nos acompaña este miércoles, aleluya, a las 7:30 de la noche, nuevamente vamos a tener un estudio sobre la resurrección de Jesús desde la sala de mi casa. Gloria a Dios. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu amor y por permitirnos, Padre amado, tener el privilegio de estudiar tu palabra, Señor. Poder nosotros llevar este mensaje de resurrección a las otras vidas, Padre amado, es una noticia poderosa, es una noticia de victoria, Padre amado, que tú nos llevas, Señor, a celebrar y a compartir. Permite, Padre amado, que nosotros, Señor, tengamos la emoción correcta, Padre amado. Que nosotros tengamos la pasión correcta para ir a los demás que no tienen esperanza, aleluya, a decirle que tú venciste a la muerte, Padre amado. El mayor temor que puede tener la humanidad lo venciste tú, aleluya, Padre amado. Y nos aferramos, Señor, a lo que dice tu palabra. Nos aferramos a tu verdad, Señor. Nos aferramos a tu promesa, Padre amado, donde en cada una de ellas hay esperanza. Padre, gracias, Señor, por este momento. Bendice a todos aquellos que se han conectado. Bendice a todos los que van a ver más adelante este video, Padre amado. Y mira si hay alguno que está pasando por alguna angustia, alguno que está pasando por algún momento difícil, alguna pérdida, Padre amado. Presentamos, Señor, la familia Ríos, Padre amado, que han tenido una pérdida en su familia. Te pedimos, Padre amado, que el consuelo tuyo sea con ellos y que puedan, Padre amado, añadir la palabra tuya a la experiencia de hoy y puedan, Padre amado, sentirse consolados sabiendo que en ti hay esperanza, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias por este momento. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga. Dios les guarde. Hay algunos pocos hermanos todavía que me deben la foto. Aleluya. Queremos verlo desde su ambiente de cuarentena. Queremos ver que ustedes están bien y que ustedes son capaces de sonreír en medio, ¿verdad?, de este momento difícil. Comparta con nosotros su foto. Hashtag Yo Soy Villa del Río y nos pone el mensajito que ustedes quieran. Aleluya. Yo soy Asamblea de Dios Villa del Río. Me corrige Derek. Y usted pone el mensaje que quiera. Pues muchas gracias por su sintonía. Dios le bendiga mucho y nos vemos pronto.